conversar con la directora de la Biblioteca de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Patricia Tecén, quien ha tenido una destacada trayectoria como gestora de información y conocimiento. Adicional también ha liderado proyectos de transformación digital que pues implementa tanto plataformas como Scopus, Cibertesis, entre otros. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Estoy agradecida de que usted esté aquí. Al contrario, estoy muy contenta. De verdad, muchas gracias. Ok, entonces vamos a comenzar con las preguntas. Bueno, todo esto es su rol como la directora de la biblioteca. Entonces, para comenzar con la entrevista, la primera pregunta es: ¿qué servicios o recursos ofrece la Facultad de Letras en su biblioteca para aquellas personas que estén interesadas en lo que es investigación, tanto académica como para tesis y demás? Okay. Bueno, la Biblioteca de Letras, en realidad, de un tiempo esta parte, desde el año 2020 a la fecha, ha buscado trabajar, digamos, con un público diverso. Si bien es cierto, nuestro foco de atención siguen siendo estudiantes activos, entiéndase aquellos que están vinculados, tanto de pregrado como posgrado. De un tiempo esta parte también percibió un público diverso externo. Muchos de ellos son aquellos que estudiaron con nosotros, estudiaron en San Marcos y que tienen interés en nuestros propios servicios o recursos, o en su defecto también egresados, pero que se encuentran en el exterior, ¿no? Entonces ellos de una manera también han buscado ciertos recursos y servicios. Ahí es que cuando ha empezado a transformarse la biblioteca, de expandir los recursos, y de ello también incluso hemos tratado de poder adaptarlo a una transformación digital. En principio nosotros empezamos con el servicio de digitalización y eso tiene que ver que todas mis tesis que nosotros tenemos como biblioteca, yo sea de paso, el año 1920 hasta el año 2018 empezamos a digitalizarlas. Entonces hoy por hoy ya se encuentran digitalizadas en la web, ¿no? Ya con metadatos, con acceso abierto, ¿no? Con todo lo que implica normas de acceso abierto y Creative Commons, ¿no? Para un público distinto, ¿no? Empezamos también con la digitalización de las tesis antiguas emblemáticas. Luego de ello se ha procesado estas tesis para que pueda trabajarse la digitalización de la revista Letras, que también ya a la fecha se encuentra en Scopus, ¿no? Y que además que se encuentra en Curva. Entonces los dos son servicios netamente o recursos netamente académico investigativo, que es parte, digamos, del trabajo de inicio e indagador para una investigación. Luego está también digamos, y poder acceder y adquirir también libros electrónicos sobre las temáticas o especialidades, ¿no? Principalmente para pregrado. Lo primero, siempre pensando en el posgrado, pese a que son tesis puede ser de pregrado o incluso de posgrado, pero finalmente estamos destinados para el indagador o el investigador de posgrado. Sumado a ello ya están las tesis, ya está mi revista, ya están los libros electrónicos. También incluso está la consulta, que es la más básica o tradicional, que son las lecturas en sala, las que usamos a domicilio. Luego también está la búsqueda de información para poder elaborar un artículo de investigación o una tesis, ¿no? Esa búsqueda de información es una asesoría personalizada con el bibliotecario, ya sea en línea, presencial, de todo lo que necesitan poder trabajar en cuanto a al trabajo por sí mismo, a la elaboración. Luego también nos está creando un ChatGPT de Yoshi bibliotecario, ¿no? Sobre todo para personas externas que necesitan poder indagar qué materia nosotros ofrecemos. También se encuentra el acceso al escolares o de colegios donde estas propias servicio con el carnet de investigador que se encuentra en un idioma quechua, ¿no? Que ya ha sido lanzado hace un tiempo atrás. Y últimamente hemos creado un repositorio de corpus, que es un DSpace, donde se publica todo, vamos a decir, si va a dar una publicación de nuestros docentes, sobre todo de docentes de letra. Que se ha publicado, digamos, un artículo indexado o no indexado, si es que es pondreso, si es que es un libro, obviamente con su autoría, con sus permisos. Entonces nosotros lo que hemos hecho es centralizar todo este proceso. También hemos trabajado en poder servir otro tipo de trabajo directo de investigación para los alumnos actuales, ya sea que hablantes o lenguas originales. Entonces son servicios, digamos, que por sí mismo lo ofrecemos al público investigador, al público académico,
Y de paso también otro servicio que no es exactamente como tal denominado, pero son actividades recreativas para los públicos mucho más jóvenes, que no necesariamente tiene una gama académica, digamos, más creativa, digamos, más incluso de poder relacionarse con otro entorno. Entonces eso es lo que hemos estado ofreciendo aquí en Zapateco. En todo caso, lo que me gustaría preguntar es, entonces, desde su experiencia, desde lo que usted ha visto, ¿cuáles serían los principales desafíos que presentan los estudiantes universitarios al momento de hacer una investigación? Es una muy buena pregunta. Bueno, hay un cambio, ¿no? No ha sido estático, no ha sido algo así muy a rajatabla. Ha habido un cambio progresivo, significativo, pero al mismo tiempo positivo. Y eso sucede porque la forma de investigar también ha ido cambiando, la forma de estudio también ha ido cambiando. Cuando ingresamos con todo este trabajo de la formación digital y la digitalización propiamente, la búsqueda y el estudio de los estudiantes que digamos, quieren presentar nuestra investigación, una tesis, y que de paso ha ido cambiando también el producto final de la carrera, que creo que se debe presentar, y con ello también se han ido agregando otros elementos. Creo que las dificultades que han ido trabajando en estos últimos años tiene que ver con la redacción por sí misma y la conceptación del tema. En la biblioteca lo que nosotros hemos tratado de poder siempre ayudar en la búsqueda de información que tiene distintos tipos de soporte, sean impresos, sean revistas, que en distintos idiomas, esté aquí físicamente con nosotros, esté en otra biblioteca de la universidad, o esté fuera de la universidad y no tienen acceso, o que sean universidades y bibliotecas que tengan los mismos intereses en humanidades. Y eso sucede porque también a veces el estudiante investigador de pregrado busca un tema mucho más complejo, a diferencia que de posgrado. Entonces, digamos, cada vez que es un tema mucho más complejo, que es la primera dificultad que nosotros hemos encontrado, las posibilidades de búsqueda de información son mucho más reducidas. Y se estanca en cuanto a la motivación misma, porque quizás el asesor o el tutor no tenga todo el conocimiento de disponibilidad de poder asesorar. Luego está el poder tener un espacio, un tiempo para poder dedicarse a la lectura, ¿no? A la indagación misma del tema, y ahí nuevamente dentro del bibliotecario para poder delimitar más allá del tema, que no es la labor como asesor, sino delimitar nuevamente qué fue el tema a utilizar. Y tercero, y no menos importante, digamos, es mantener un ritmo en concordancia con la identificación de mositas. La Universidad de San Marcos, a diferencia de otras universidades en que se han dado cuenta, no es muy estricta en el uso de las tablas SAP. Eso no significa de que podríamos citar consultar, sino que no es muy estricta cuando el uso mismo de todas las implicaciones de las citas y referencias textuales. Eso lo hemos notado con el tiempo. Años atrás nosotros ayudamos mucho en la similitud de la redacción, que Kumiki para ello existía. En la similitud de la redacción, si era un 12% o 14%, hoy por hoy es 20%. Es una tasa muy alta que por supuesto puede ser, digamos, debatible, pero que la rigurosidad del trabajo de investigación cada vez varía. Ese es el pregrado. Y en posgrado, lo que también ha pasado es que cada vez se pierde el gusto por utilizar fuentes primarias. Y las fuentes primarias es exactamente lo que se necesita en humanidades, o exactamente lo que más se necesita en el mundo de las letras, sea lingüística, sea literatura y sea filosofía. Entonces, creo que lo que se ha visto la biblioteca, más allá de utilizar bases de datos indexadas, por supuesto son importantes, han dejado de lado de eso las fuentes primarias, eso la base, la madre de todo el tipo de investigación, ¿no? Entonces, el investigador posgrado cada vez se siente mucho más seguro, más confiado de poder buscar bases de datos, pero ignora las fuentes primarias, que es la madre de toda la artista análisis crítico que implica un posgrado. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho en biblioteca? Nosotros hemos ingresado a los salones, hemos ofrecido estos servicios, y cada cierto tiempo, con el docente a cargo de la elaboración de las tesis, que somos los que en el ciclo noveno y décimo, se reúne con nosotros y trabajamos mucho la biografía que va a necesitar. Y las normas APA ya lo dejamos al último, y también el uso de la base de datos como tal le damos mucho énfasis.
Sé, como el caso de algunos profesores de algunas escuelas, que enfatizan mucho en el uso de las bases de datos de décimo ciclo, y eso es muy, muy, muy bueno. Y nosotros lo que hacemos es repasar en cuanto esté. Entonces, sobre todo para algunos datos adicionales en repositorios que se cuelgan fuera del alcance de una base de datos. Eso creo que hemos visto en estos últimos años. Justamente usted nos habla de los repositorios y yo veo que usted está coordinado a lo que es el repositorio de cibertesis. Entonces, ¿nos podría contar un poquito más sobre eso y cómo es que ayuda verdaderamente a encontrar estas investigaciones? A ver, la cibertesis tiene una historia muy particular con la universidad, pero cibertesis en realidad lo que busca es de tiempo esta parte mostrar las investigaciones del año 2016 que han sido ya subidas o digitalizadas. En el 2016 y 2018 empezaron a convertirse los trabajos de investigación, a propia investigación, tantos informes profesionales, que nosotros también se hacía, el pueblo de Colaquí de comunicación social, diremos, que fueron profesionales. Y cibertesis, digamos, es un trabajo dedicado exactamente como Alicia, que es de Concitec, ¿no? Donde damos pautas exactamente de indexación, de metadatos, de recuperación. Y cibertesis, la Universidad Cosímima lo que ha hecho es un poco centralizar todas las publicaciones de la universidad. En el caso de letras es un área que en estos últimos años se ha mantenido cuando la investigación pero ha ido bajando en ocasiones. Y lo que nosotros hemos hecho para estas tesis digitalizadas es poder darle una pausa mucho más importante a cibertesis a nivel técnico, pero sobre todo a nivel de contenido. Cibertesis en estos últimos años nos ha capacitado para poder convertir todas las tesis digitalizadas técnicamente recuperadas, con permisos, sobre todo con Creative Commons, ¿no? Que son pautas que requieren, pero nosotros lo que ahora estamos haciendo es trabajar desde sus humanidades digitales. ¿Qué significa? Cibertesis es un repositorio que centraliza todas las publicaciones académicas para obtener un grado académico. Nosotros, luego de digitalizar la tesis, lo que hacemos es procesarla, generar contenidos, trabajar en herramientas de recuperación, conservación, almacenamiento y que sea mucho más escalable. O sea, generar todos los juegos luego de haberse publicado una tesis. Porque uno creería que la tesis es el producto final, pero lo que no conoce es que pueden ser tesis y de otras parecidas y otros productos y otras etapas. Entonces, cibertesis consolida, centraliza. Nosotros estamos un poco más que cibertesis porque ya estamos en el ámbito de las humanidades digitales. Y eso lo hemos empezado en el año 2019. Entonces, digamos, si pecar de como dicen, ¿no? de vanidoso de la biblioteca, pero nosotros somos humanidades digitales mucho antes que nadie en la universidad, sin saber que hacíamos humanidades digitales per se. Entonces, ya van a ver otro poco esos resultados. Van a ser las primeras en conocerlo, lo bonito que fuimos haciendo como estudiantes de literatura y de comunicación también. Entonces, creo que va a salir un producto mucho más efectivo en la investigación para todos mis programas acá. Ahora la siguiente pregunta tiene que ver, usted mencionó que justamente letras no es como que muy estricta con respecto a lo que está pasando. Sí. Sin embargo, evidentemente hay algunas cosas que los estudiantes sí o sí deberían saber de ahora. Así es. ¿Usted podría mencionar cuáles deben ser lo fundamental? Lo fundamental que debe saber de todas maneras es reconocer y identificar el año exacto de la publicación de la investigación que van a tomar. Se confunde mucho con la edición, con la publicación y sobre todo con la reedición. Se confunden. Y confunden también el rol fundamental de un autor y de un editor. Y además, dicho sea de paso, si es que un título, un subtítulo es algo que podría considerar como parte de un capítulo. Nuevamente, en las normas AMPAs últimamente lo que más se utiliza son artículos, ¿no? De lo que más aparece en la base de datos. No está mal, pero este artículo nace de una investigación de una fuente primaria, ¿no? Y esta fuente primaria, lo que se digamos en el científica es también debes mencionar o citar a la fuente primaria. No es solamente mencionar al artículo, sino con que nace esta investigación. Y nos conformamos muchas veces que en las investigaciones, cuando son traducidas hacia otro idioma de español, no como citan al idioma original. Entonces se ve que el idioma original sí o sí se tiene que citar.
porque reconoces la verdadera investigación, pero agregas un valor como a se trata de su cita. Entonces creo que esos son los principios básicos de cualquier tipo de cita. Y es una forma de reconocer el trabajo, no solamente que publicó ese artículo, sino al que inició la investigación del artículo, porque hay otros autores que iniciaron previamente este tema, ¿no? Entonces, y eso es otro lado. Lo que también se está viendo muy frecuentemente son en audiovisuales, ¿no? Son, digamos, congresos, testimonios audiovisuales, donde recoges alguna opinión que parte de, digamos, confirmar o no confirmar investigación y hipótesis. Tampoco no lo ha considerado como una cita por sí misma, sino, digamos, intrínseca digamos, lo considera como algo que sí está de juego, pero no lo citas. Entonces, tarde o temprano, digamos, niegas el aporte de ese audiovisual, ese congreso, o lo que hayas escuchado en una entrevista, pero no lo has citado. Y por último, lo más importante, también hay unas redes sociales, por supuesto dentro de las redes sociales hay unas citas que también se puede tomar, pero que tampoco no las citan como corresponde, en el sentido de que una red social no se cita por sí mismo, sino corresponde a una institución que represente esa red social. Entonces yo creo que estas tres, principalmente la primera, es la que sí o sí deben tomar en cuenta o los estudiantes que van a trabajar en investigación. Muchísimas gracias. Ahora con respecto ya a la investigación en general, ¿qué recomendaciones usted daría más o menos para alguien que está iniciándose recién en la investigación? Wow, esa es una pregunta que yo también me hago casi su tiempo. Bueno, ¿qué implica investigación también, ¿no? Hay muchas formas de investigar. Es cierto que estamos muy acostumbrados solamente en la parte académica o académicamente investigando, y creo que hay muchísimas formas de investigar, ¿no? Si necesitamos solamente en el mundo académico, yo creo que lo principal es que en estudios generales indicar las bases o por lo menos el interés constante de parte de los docentes que están a cargo del curso de investigación y introducción a la investigación científica. Y luego en el noveno y 10º ciclo tratar de un antes y un después, cómo te ingresaste, cómo tus intereses de investigación fueron cambiando y cómo efectivas tienes ahora que estás en una novela del 10º ciclo. Por supuesto que hay un antes y después en ese proceso, es algo que en la biblioteca lo observamos y hay mucha transformación, ¿no? Un estudiante que te interesa tiene una perspectiva distinta de lo que cree que es una investigación y llegado al noveno 10º ciclo es totalmente otro. Creo que la recomendación principal por todos estos años que estamos viendo, que no escojan un tema muy difícil, que no escojan el tema que es descubrir algo nuevo, que escojan un tema que exista suficiente biografía, pero que escojan un tema que no necesariamente hay algo que ustedes se identifiquen, sino algo que sepan que es viable, ¿no? Nos pasa mucho en el mundo de las letras, digamos, encontrar algo que no ha sido estudiado, estudiar algo que todavía no ha sido abordado, nos detenemos mucho en eso. Y creo que hay que hacer 6 meses como plazo máximo para acabar, porque después de eso, de mi experiencia personal, después de 6 meses tiramos la toalla. Entonces 6 meses es promedio para poder trabajar dedicadamente. Y por último, lo menos importante, si un profesor o un asesor sabe toda la dedicación a esta investigación con la biblioteca, nos gusta, nos interesa, y en realidad es nuestra labor poder orientar y ayudar en investigación, todo lo que sea bibliografía, en todo lo que sean formatos, en todo lo que sea, digamos, un cierre, ¿no? Hemos ayudado a muchos estudiantes de otras escuelas en poder encontrar bibliografía y que termine su tema a tiempo. Más allá de una nota, que tú salgas ya casi con todo terminado y listo para el trámite. Creo que esas son las sugerencias que hemos observado. Y bueno, cada tema es distinto, cada especialidad es distinta, y creo que tratamos de poder adaptarnos a cada una de las escuelas. Muchísimas gracias. Ahora sí, como la última pregunta, ya más que todo, es cómo se ven las bibliotecas de las universidades, ahora que sabemos que están en una transformación digital constante. Sí. La biblioteca de letras es una biblioteca académica. O sea, de hecho, y ahí sí quiero un poco detallar, es una biblioteca académica principalmente
digamos, orgánicamente nacía centralizada en la facultad, pero, digamos, la historia de la biblioteca es la madre de la fundación de la universidad. Como una facultad antigua, la temática biblioteca representa mucho más que una biblioteca técnica. Nosotros como biblioteca iniciamos casi al mismo tiempo que inició la carrera de letras. Tan antigua es la asociación de biblioteca, que digamos se diseminó un poco la importancia de la misma en esa transición de la casona a la ciudad universitaria. Cuando ya se empieza a crear una biblioteca central en el mundo de las bibliotecas académicas públicas, una universidad pública, es ahí donde se crea un sistema de bibliotecas. Significa que cada facultad tiene una biblioteca. Y eso puede ser contraproducente en el sentido de que o no se sostiene como tal una biblioteca central que tenga un mensaje único y un servicio único para toda la universidad, pero que a la vez contraviene a que cada una plataforma en línea como pueda una biblioteca a su cargo. En estos últimos años, la biblioteca académica de la Facultad de Letras lo que ha mostrado es que somos tan importante y tan fuerte como años atrás, como una biblioteca que se realiza y sobre todo una biblioteca que tiene mucho más, digamos, cara al futuro. O sea, hoy por hoy, SAI es una biblioteca de letras, saben de la biblioteca de letras, saben que existió la biblioteca de letras, y nosotros nos sentimos como una verdadera biblioteca que centraliza todo. Yo creo que el futuro tiene que ver primero con identificar muy bien tu rol según al contexto en que nos encontremos. Si es cierto, la transformación digital nos está llevando de encuentro, hay mucha creatividad sobre ello y yo creo que ustedes son parte de esa creatividad, pero también está qué es lo que más allá entiende la transformación digital. Esta es una biblioteca también en el contexto cultural y no podemos dejar de lado también nuestro espacio cultural o nuestro servicio cultural. Y es una biblioteca también pública, está abierta a toda la comunidad externa, incluso en campo. Entonces yo creo que el rol de la biblioteca a mí me parece sumamente atractivo, me gusta el trabajo de las bibliotecas. Y es más, es mucho más allá del ámbito académico y yo creo que es un rol muy importante, muy determinante y sobre todo muy creativo. No sé por qué estos últimos años se cree que mi biblioteca no tiene parte, más bien sí hay parte muy importante, solo que es cuestión de poder tener esa voz y ese espacio de poder mostrar como lo que están haciendo ustedes ahora, ¿no? Como lo que están haciendo ustedes y yo realmente les felicito. Y el rol para mí es positivo, a largo plazo, visionario y transformador. Esperamos que para los siguientes años, digamos, estructuralmente, a nivel de edificio, a nivel de bases, tengamos mejores espacios, de eso va a llegar, de todas maneras, les pido paciencia. Y a nivel de servicios y recursos, en la medida que también identificamos este componente humano, este componente económico, que es fundamental para cualquier tipo de transformación, podamos ya realizarlo en corto tiempo. Los servicios y recursos que he mencionado al inicio son resultados de un tiempo a esta parte, no ha sido inmediato, no ha sido tan rápido, en una biblioteca no se ven resultados tan rápido, no tiene un tiempo promedio de poder hacerlo y además nuevamente el contexto hace de que no siempre continúes en la misma línea con los recursos que puedas tener o con los espacios que te puedas encontrar. Entonces San Marcos es una institución con muchos pasillos y con muchos baches. Sobre eso tendremos que movernos y yo creo que sí, estoy muy contenta de trabajar acá, me gusta trabajar aquí, a pesar de todos sus colores y sus matices. Y yo creo que va a seguir un buen trabajo de protocolo de la biblioteca universitaria y auguro un buen espacio y contexto positivo para nosotros y para ustedes.